Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra María Rojas Estape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. Mucha gente que llega a la consulta llega cuando ya se ha roto. Es decir, esto lo vi me di cuenta hace mucho tiempo. Cuando empecé a ver pacientes, yo decía, qué pena que a esta persona hace 2 años nadie le dijera, estás a punto, que te vas a, si sigues así te rompes. Claro. Es decir, a mí me parecía clave que existe prevención en muchísimo, prevención en el cáncer de mama, prevención en el cáncer de próstata, prevención en el cáncer, ya no te digo, en el cáncer de pulmón, todo tipo de cosas. Y no había prevención en salud mental. Bueno, y de hecho sigue sin haberla demasiado, ¿eh? O sea, es como que al final, de repente hay voces que dicen, oye, por cierto, pero no hay prevención. Y entonces, cuando yo vi que eso llegaba, cuando empecé a darme cuenta que la gente solo acude al psiquiatra cuando ya está muy mal, cuando ya tienes la depresión, cuando ya tu vida no tiene sentido, cuando estás en las drogas, cuando te trae un familiar porque no puedes con tu vida, yo decía, si pudiéramos meter la prevención en diferentes ámbitos de la sociedad, conseguiríamos que mucha menos gente se rompa. Y entonces pensé, a nivel educativo, hay que enseñar a los profesores inteligencia emocional, a nivel de las universidades, de los másters, pero dije, uno de los aspectos más importantes es la empresa. Que si conseguimos que las empresas inviertan un poquito de dinero en lo que ahora llaman well-being o todo esto que es mental health o cualquiera de estas cosas, podemos avanzar mucho. Y entonces nos ocurrió esta idea, mis hermanas y a mí, con un socio que es muy amigo nuestro, en el cual nosotros lo que les proponemos a las empresas, y tú te das cuenta cómo respira la empresa, ¿no? Tú llegas y dices, porque todo esto viene, Andrés, porque a veces me pasaba que una empresa me invitaba a dar una conferencia, imagínate, ¿no? 400 empleados, 500 empleados. Yo daba una conferencia y al terminar, yo en ese momento no tenía libro, la gente, yo decía, bueno, y dejaba mi correo. Si alguno tiene alguna duda, mi correo. Y entonces recibía decenas de correos y la gente me preguntaba, en mi caso particular me pasa esto, a mí me sucede esto. Entonces dije, por un lado tengo que escribir un libro para que la gente le ayude. Pero por otro lado, ¿por qué no proponemos a las empresas pequeños talleres? Y una cosa que para mí era clave. Tú escuchas mi conferencia, tú acudes a 2 o 3 talleres que te personalizamos. Y de eso tú me dices, vale, de todo lo que me has contado, María, o Isabel, mi hermana, que lo hace conmigo, a mí lo que me pasa es que soy muy obsesivo y muy rígido en mi trabajo y eso es lo que me repercute. ¿Cómo trabajo esto? A mí lo que me pasa es que me cuesta ser empático con los que están debajo de mí porque me parece señal de vulnerabilidad. ¿Cómo se hace eso? A mí lo que me pasa es que soy una persona poco sociable. A mí lo que me pasa es que me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar en público porque tengo un trauma porque esto. Es decir, dijimos, si a estas personas les ofrecemos la posibilidad, no porque estés mal, sino porque te hago una pequeña prevención o porque alguien dice, sé que no estoy mal, pero si sigo así me puedo romper con este ritmo de vida que llevo. Entonces empezamos a hacerlo. ¿Cuál es mi idea? Conseguir que en todos los estratos de la sociedad, nivel profesional, personal, educativo, social, cultural, cada vez haya más formación emocional, porque cuando tú sabes gestionar tus emociones, tienes mejor salud física y mejor salud psicológica. Lideras mejor tu equipo, llevas mejor una clase, ayudas a que el aprendizaje de los alumnos sea mejor, ayudas a que la gente en la universidad se tome mucho más en serio lo que aprende, ayudas a que la gente que de repente acude a un máster salga de ese máster no solo fortalecido a nivel de conocimientos financieros, sino también para desarrollarse en la vida. Considero que es clave que la gente que accede a puestos de responsabilidad haya tenido un cierto conocimiento emocional. Porque un directivo que no es líder, que para mí un líder es una persona que tiene un mensaje, sabe comunicarlo, es optimista al respecto, es coherente con su vida y sabe gestionar emocionalmente a las personas. No es fácil, porque son líderes tampoco hay tantos, pero me parece que el líder del siglo XXI necesita tener esos conocimientos. Un líder, como me pasó otro día en consulta con un paciente que dirige una empresa y que en un momento dado me dijo, María, es que yo no creo en la inteligencia emocional, me parece cosa de débiles. Entonces le dije, bueno, yo respeto todo él, pero no estoy de acuerdo. Me pareció una barbaridad, pero le dije tal. Me dijo, de hecho me parece que algunos os queréis hacer ricos a costa de una estupidez, ¿no? Entonces, me pareció duro, y yo que soy una persona súper cordial y que es muy difícil enfadarte conmigo, le dije, necesito que salgas un momento de mi despacho, porque me acabas de agredir. Le dije, entonces, dijo, es que yo no lo entiendo. A mí me parece que en esta vida, cuanto más duro eres con alguien, mejor responde. Y ante la dureza, la rigidez y la exigencia por encima de todo, si tú a la gente
Si tú tienes demasiada empatía, bueno, claro, es que te estás yendo a un extremo, pero yo estoy hablando... de ver que de frente de ti hay una persona, y eso es empatía. Y la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Es decir, yo busco ponerme en tu lugar. Yo, Marian Rojas, tengo un defecto y es que soy hipersensible. Si tengo un problema, yo conté hace poco en una conferencia una anécdota que me sucedió hace unos meses, para que la gente sepa que soy sensible, es que yo tengo que trabajar que las cosas, porque me emociono con mis pacientes. Un paciente mío está en un proceso de selección de una empresa y me dice, tengo la entrevista el martes a las 5, y yo el martes a las 5 me acuerdo de mi paciente. Y a las 8, si no me ha escrito, le llamo. Oye, sí, pero porque lo llevo. Si un paciente mío está en una crisis matrimonial o una crisis de pareja o en una situación, lo llevo. Puede que no le llame, pero lo tengo ahí. O sea, es decir, me lo llevo, no en el sentido del sufrimiento, sino que me lo llevo como acompañamiento. O sea, me gusta que a mi gente le vaya muy bien. Saliendo un día de la consulta, me comentó un paciente al salir pues que era el aniversario del fallecimiento de su mujer, que había fallecido hacía 2 años de un cáncer, gente muy joven, un drama. Y me fui de la consulta caminando por la calle, un poco tristona, me da pena, la conocí, ella era una persona muy buena, falleció con 30 años, un tumor de golpe y tal, y había una iglesia abierta, y entonces dije, entró en la iglesia y había un funeral, digo, aquí adecuado. Y de repente, la homilía sobre el tipo que había fallecido era tan espectacular que me puse a llorar entre los sentimientos de estos y los otros, y los de al lado. Me acompañó en el sentimiento. Vamos, bueno, tuve que darle pésame a toda la familia, porque claro, y la gente, ¿la conocía usted al fallecido? Y yo, era una persona excepcional. O sea, digo, porque, es decir, cuando uno se conoce, es mucho más fácil que sea capaz de gestionar las cosas. Y volviendo a la empatía de la que te hablaba, Andrés, la empatía consiste en que yo veo tu cara, veo tus facciones, veo que te estremeces, veo que te emocionas, veo que se te empañan los ojos, y entonces te juzgo menos, te trato mejor. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que no ves a nadie, o sea, no ves una cara, ves un mensaje. Y como no se activan ni las neuronas espejo, ni la empatía, ni la oxitocina, ni el hemisferio derecho, que es todo aquello que nos hace ser emocionales, aparece la rabia, aparecen esas barbaridades. La gente dice unas barbaridades en las redes sociales porque no hay otra cara delante. En el momento que tú eso tienes que decir a una persona que la tienes delante, es imposible que te salga eso, porque ves una cara, ves una historia, es mucho más difícil, a menos de que vayas conduciendo por la calle en Madrid a hora punta y te pite el de al lado, fuera de ese momento. Y por eso yo la mascarilla me parece que ha hecho, pero entiendo que se tiene que poner, ha hecho mucho daño, porque no te ves. Entonces deshumanizas a la gente. La gente va por las calles y no ves esa persona con esos sentimientos y esas emociones, sino ves a un tipo que te está molestando y no puedes pasar. Ves a una madre con un niño que te está entorpeciendo el paso. Ves a una señora mayor que tarda mucho en cruzar la calle y tú estás en el coche. Y nos hemos dejado de mirar
con la parte afectiva, y cuando bloqueamos la parte afectiva perdemos la esencia del ser humano, perdemos esa chispa por vivir. Por eso yo quiero que, a pesar de las circunstancias, volvamos a lo humano, a lo real, porque sin hemisferio derecho, sin oxitocina, sin empatía, esto lo echamos a perder. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.